Muchas veces te callas para no entrar en conflicto con los demás y terminas entrando en conflicto contigo mismo por haber callado. Simplemente todo lo que hago no me valoran. Pero no es que no te valoren, simplemente no sabes decir que no. Este autosabotaje de dar desmedidamente y más de lo que en realidad podemos termina rompiendo vínculos. Nadie reconoce cómo me siento. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Cuando lo damos todo sin tomar en cuenta nuestras necesidades y deseos. Exacto, y aquí hay una herramienta que ustedes la van a poder utilizar que me gusta mucho, que es el filtro de la realidad. ¿Alguna vez has sentido que vas por la vida tratando de evitar los problemas y aún así los problemas te encuentran? Que por más que trates de ser una buena persona, siempre terminas en algún problema. Hoy vamos a hablar de este tema. Te doy la bienvenida a Psicología para el Alma. Hoy me acompaña mi amiga y colega Nicole Faverón y vamos a darle a fondo con este tema. Bienvenida. Gracias, Antea. Me encanta este tema y me parece que hay una frase que resume mucho lo que vamos a decir hoy, ¿no? Muchas veces te callas para no entrar en conflicto con los demás y terminas entrando en conflicto contigo mismo por haber callado. ¿Cuántas veces, ¿no? Nosotras como psicólogas vemos en sesiones diferentes personas, hombres, mujeres, que llegan totalmente agotados, totalmente vaciados y desgastados por haber estado sosteniendo muchos vínculos en el que en realidad cumplían un rol que es claramente el del salvador. Son personas que de repente se pueden describir como personas buenas, como personas muy empáticas, pero como esta hiperempatía al final les genera un estrés, un malestar, ansiedad. Exacto, que puede ser el detonante incluso de ataques de pánico, ¿no? Así es. Y aquí hay que dejar claro, no es que estemos diciendo que la amabilidad genuina, esa que nace desde el corazón, sea mala, sino esa amabilidad que surge a través del miedo. Por eso vamos a desmenuzar a ver por qué sucede. Desde la psicología conocemos que cuando se nos presenta un conflicto, nuestro cerebro entra en un modo de lucha o huida al poder enfrentar el problema. Pero también hay una tercera forma y es la supervivencia. Y esa está directamente relacionada con complacer a los demás. Es decir sí a todo. Si me pides un favor y estoy cansado, te digo que sí. Y esa complacencia es la que muchas veces nos trae problemas en la vida. Sí, es que tal como lo dices, muchas veces esa hiperamabilidad no viene de una bondad pura. Lo que esconde y lo que hay de fondo en muchas ocasiones es que inconscientemente, cuando lo damos todo sin tomar en cuenta nuestras necesidades y deseos, existe un miedo muy grande. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que de pronto se nos retire algo que se nos había dado, ¿no? Como por ejemplo un título o un rol. A veces creo que el tratar de ser incondicional para el otro también puede haber sido aprendido desde la infancia, ¿no? En los roles que hemos ido cumpliendo. Así es. Exacto. Y hay una línea muy delgada entre la complacencia tóxica y la empatía genuina. ¿Cómo diferenciarla? ¿Cómo saber cuando somos genuinos realmente y cómo cuando somos simplemente complacientes con los demás porque no queremos engañar? Cuando somos genuinos en esa amabilidad, se siente en la energía. Nuestra brújula es la energía. Cuando eres empático, apoyas a la otra persona desde el corazón. Conectas con esa persona, pero sin desgastarte. Tu energía se mantiene porque tienes límites sanos y no te drenas.
Exacto. sigues sintiéndote vivo. Sí, cuando uno comparte o ayuda al otro desde lo sano, en realidad es una forma en la que hay reciprocidad. Entonces yo te nutro, pero tú me nutres a mí también en tu compañía. Y entonces desde la abundancia y desde todo aquello que yo tengo, compartir contigo, no me desgasta y no salgo de esta situación sintiéndome totalmente drenada, sino todo lo contrario. Cuando estamos hablando de una hiperamabilidad que ya es desequilibrada, lo que estamos viendo es que en realidad la persona no tiene en realidad los recursos para ayudar al otro, pero lo saca de donde sea. Y entonces esto hace que uno se vacíe, que uno por dentro sienta que de pronto está siendo abusado incluso. Y con el tiempo también te puede generar un resentimiento, ¿no? Y pasar una factura que es más fuerte, menos sana. Te desgasta, te drena. Y sientes que realmente te estás agotando, que tu energía, tu mente se desgasta por simplemente el hecho de no saber decir que no. Y todo este desgaste de energía del que habla Santea nos lleva a un concepto fascinante en psicología para explicar este autosabotaje. ¿Cuál es? Es el concepto de triángulo dramático de Cartman. Entonces lo que explica es que hay un triángulo en el que se ubican el salvador, la víctima y el victimario. Entonces, en esta situación lo que vemos es que hay una persona que constantemente abusa de otra y entra a tallar una tercera persona que lo que espera es poder salvar a esta persona que está siendo víctima, pero empieza a dar tanto que termina cayendo en el rol de víctima. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Porque el triángulo luego da vuelta y puede venir otra persona a intentar dar a esa ayuda que en verdad no se le ha solicitado. Exacto, qué interesante lo que nos cuentas acerca del triángulo. De hecho, hay muchas personas que podrán identificar a algunos de su entorno con estas actitudes, de las personas que siempre están ayudando a los demás, que se desviven por ayudar a los demás, pero no se preocupan de su propia vida, quizás pierden un poco el control. Y aquí hay un ejemplo que me gustaría dar en el ambiente de la oficina, en el trabajo. Aquella persona que siempre está ayudando a sus compañeros, que se desvive por ayudarte con las tareas extras que te correspondían a ti, pero él las realiza a los compañeros de al lado. Siempre está ayudando, siempre está desviviéndose, pero a la misma vez también se está desgastando y llega en un punto a decir, no me valoran, simplemente todo lo que hago no me valoran. Pero no es que no te valoren, simplemente no sabes decir que no. No sabes poner tus límites adecuados y decir, no, esto me está drenando, esto supera mis habilidades, supera mi energía. Claro, es una persona a la que típicamente podemos observar como, mira, qué proactivo, ¿no? Qué capo este señor que siempre está un paso adelante de todos, pero capaz que esa persona llega a su casa y le dice a su familia, ay, mi jefe es un abusivo, me dan más tareas, ¿no? Como se empieza a quejar y en algún momento puede hasta poner una demanda laboral porque llega a un tope en el que ya no puede más. Claro, un síndrome de burnout súper drástico. Y otra área que es tan o más importante incluso de mencionar ahora porque puede ser muy dolorosa es la familiar, ¿no? Y vemos personas que por ahí intentan salvar a un familiar de forma económica, por ejemplo, endeudándose, aún sabiendo en alguna parte de su ser que jamás le van a devolver este dinero, o asumiendo también cargas emocionales que no le corresponden. Exacto. Y ahí también se genera una situación de resentimiento porque la persona que da, luego cuando no lo recibe y necesite, por ejemplo, comprarse algo a nivel económico y no haya recibido ese dinero, se acuerda, o cuando no le presten a él el dinero cuando lo necesiten, va a sentir que abusaron de él, pero en verdad... O sea, va a sentir resentido, me están abusando, les presto dinero, yo siempre estoy para ellos, siempre soy su soporte y cuando yo necesito, simplemente me ignoran.
pero lo que hubo ahí es un problema de establecer límites, ¿no? Exacto. Y ahí llegamos a un punto duro de aceptar. El trabajo te puede drenar la energía, en la familia puede generar ese sentimiento de rencor, como tú nos mencionabas. Pero este tipo de personas siempre dicen una frase en común: no soy buena para las relaciones interpersonales. No soy buena con las personas. Tengo mala suerte. Pero no es eso. Es que simplemente, como eres una persona que no sabe poner límites, eres una persona complaciente, eres un faro luminoso para aquellas personas que les encanta abusar de los demás, una persona narcisista. Entonces, no es coincidencia que siempre una persona que sea tenga una súper tendencia a complacer a los demás esté relacionada con personas abusadoras. Hay como ese clic psicológico ahí. Sí, es que suele haber match entre las personas que siempre quieren hacer de mamá del otro y cuidar, ¿no? Y salvar, y personas que tienden de repente a abusar. Tal vez no llegan a ser narcisistas como tal. Bueno, todos tenemos en mayor o menor medida rasgos narcisistas, ¿no? Pero tal vez encontrar a este tipo de personas con estos patrones activa en la otra persona como características también más abusivas. O sea, muchas veces también tenemos que pensar que las personas que tienden a tener esta necesidad por salvar al otro, muchas veces han sido niños que han tenido padres o madres que han sido ausentes, tal vez no físicamente, tal vez emocionalmente. Han asumido un rol, digamos, ya de más edad, ¿no? Protector hacia los hermanos. Muchas veces de niños han sido estos típicos niños que suelen verse mucho más maduros de lo que su edad cronológica dice, y la típica, por ejemplo, niña buena, que no da problemas, que nunca se queja, que nunca hace berrinche, pero que en el fondo lo que puede estar pasando con esa niña es que está aguantando y reprimiendo sus emociones para mantener una estabilidad y una armonía emocional en su hogar. Entonces, de adulta ha aprendido que eso es lo correcto para evitar problemas. Claro, entonces de adulta atrae este tipo de hombres, ¿no? Ahorita poniendo el ejemplo de una niña, puede ser viceversa, pero esta niña de mujer podría atraer hombres que abusan de ella de algún modo, sea física y emocionalmente, y lo que esta mujer en realidad está deseando es ser amada y mantener la armonía en su hogar. Y me parece que esto es importante de recalcar, porque aquí hay que trabajar mucho con aprender a poner límites. Y todo se resume en esa palabra, ¿no? Límites saludables. Sí. Hay que aprender a aplicarlos. Es muy difícil poner estos límites. No es que suceda de la noche a la mañana, pero brinda paz a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra energía. Sí, la verdad es que sí, a veces uno siente que poniendo límites uno queda como una mala persona. La culpa nos invade. Pero es todo lo contrario, porque si uno no pone límites, este autosabotaje de dar desmedidamente y más de lo que en realidad podemos, termina rompiendo vínculos, rompe matrimonios, ¿no? o parejas en general, vínculos de padres e hijos, hermanos, en lo laboral. En lo laboral también. Entonces, claro, me parece que una de las principales cosas que uno tiene que tener en cuenta para poner límites sanos es aprender a sostener la incomodidad. Porque cuando uno se acostumbra a decir que sí toda su vida, aún queriendo decir que no, el decir no te resulta incómodo porque ves en la mirada del otro tal vez la decepción, ¿no? Tal vez la tristeza. Pero hay que aguantar ese microsegundo en donde diste la respuesta, diste del paso, esperas, analizas, para que después esa paz te invade. Sí, pasar la ola. Dije que no es lo que realmente quería, ¿no? Felizmente lo dije. Y así poco a poco esa actitud se va acostumbrando. Te vas acostumbrando a ese sentimiento y ya después lo sientes más normal. Sí. Más parte de ti. Sí, y así es como se va profundizando en el vínculo, ¿no? Porque un vínculo con un grado de intimidad elevado necesita de un grado de honestidad elevada. Y si uno está diciendo que sí, cuando en realidad quiere decir que no, en el fondo uno está siendo muy deshonesto con el otro y con uno mismo. Por supuesto.
Y hay algo importante de mencionar. Cuando una persona se autosabotea, caes en esa trampa transaccional, porque cuando siempre están pidiendo algo de ti, aguantas, dices que sí, que sí, que sí, pero también ocurre que no sabes comunicar, no sabes decir, espérate, esta me está molestando, por eso no puedo aceptarlo, pero como no sabes comunicar, simplemente cargas, te la tragas, una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, hasta que un día explotas. Pero explotas justamente porque es algo insignificante, que quizás ni siquiera debiste de haber explotado, pero explotas. Y en ese momento es cuando las relaciones, como tú decías, se pueden quebrar. Pero ocurre que la persona puede tomar 2 caminos. O se autoobserva, reconoce que algo está mal y toma una actitud de que sí, bueno, esto hay que cambiar, o adopta quizás una actitud en donde le aplica la ley del hielo a los demás o aplica ser un mártir. Ay, nadie me comprende, nadie reconoce cómo me siento. ¿Por qué yo? O sea, de sufrida, ¿no? La que siempre está sufriendo por todos los demás, pero no ve por qué. Como que los otros le hacen cosas. Exacto. No ve que él permite que los otros le hagan cosas. ¿Y por qué lo permite, no? Exacto. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo podemos reconocer esto? O sea, ¿cómo podemos salir? Si bien es cierto, estamos diciendo que la familia te puede generar un sentimiento de rencor, el trabajo puede generar ese sentimiento, ese conflicto, ¿no? De complacer a todos. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo damos el primer paso? Si bien es cierto, dijimos que poner límites es uno de ellos, pero ¿cómo nos lanzamos a la piscina? Es una pregunta difícil para las personas que están quizás en esta situación, pero la primera sería reconocer de dónde viene esa actitud. Como lo mencionamos hace un rato, puede ser que tú de niño hayas aprendido de que ciertas conductas son buenas para evitar los conflictos, para que papá o mamá te grite, entonces mejor sé un niñito bueno, calladito, claro, para que no digas mucho. Contigo. Exacto. Entonces, en la vida adulta sigues haciendo lo mismo porque has aprendido en tu infancia que eso es lo correcto. De ser el caso ese y que tú te autoobserves y digas, ok, por esto es lo que me pasa, ese es el primer paso, reconocerlo. Pero no te castigues, no te juzgues porque es tu cuerpo, es tu cerebro que así lo aprendió. Lo que sí puedes hacer es decir, a partir de hoy, esa máscara que utilicé ya no me sirve y voy a dar el siguiente paso. Ahora sí voy a ser yo. El primer paso sería esa decisión concreta, establecida, ¿no? Sí. Y me parece que si una persona se da cuenta que está como cayendo en este rol, que le genera un desequilibrio también en su vida y le genera malestar, lo perjudica a nivel de relaciones interpersonales, tal vez también puede ir pensando en qué cosa tiene que trabajar, ¿no? Porque también puede pensar en trabajar primero en su relación consigo mismo, su amor propio y su autoestima. Entonces, por ejemplo, yendo a terapia puede tener un espacio seguro y contenedor en el que pueda ir adquiriendo herramientas para poder practicando esta nueva habilidad de poner límites, porque no es algo que se genera de un momento a otro, claro. Pero creo que es importante tener en claro que una persona que ya alcanzó también una autoaceptación, que se conoce lo suficiente, que tiene un amor propio, se va a desequilibrar menos al decir no y ver la decepción en el otro, porque vas a aprender a discernir. O sea, si tienes amigos y en algún momento un amigo te pide ayuda y tú no se la puedes dar, si ese amigo deja de hablarte por eso, entonces es un buen filtro para saber que no era tu amigo. Exacto, que es un amigo que simplemente ha estado contigo en una situación porque le convenía, porque hacías algo por él, claro, que él no se atrevía a hacer quizás. Claro. Y si tú tienes trabajado esta relación contigo mismo de poder también sostener la decepción o que otra persona salga de tu vida,
vas a poder estar más estable o te vas a estabilizar más pronto que una persona que de repente ha estado mucho tiempo en piloto automático repitiendo patrones de manera inconsciente. Entonces los amigos que son tus verdaderos amigos van a entender cuando no los puedes ayudar, y probablemente cuando tú le pidas ayuda a esos amigos también van a tener la honestidad para decirte sí, puedo ayudarte o no puedo esta vez por tal motivo, ¿no? Y la amistad continuará. Pero creo que algo clave que uno muchas veces llega a entender estando en terapia o en un proceso también de crecimiento es que la coherencia es fundamental. O sea, claro, lo que diga tu cuerpo, lo que diga tu mente es lo que tienes que aprender a expresar. No, tu cuerpo te está diciendo, estás sudando, estás palpitando y dices, ¿estás nerviosa? No, claro, no estoy nerviosa. Y entonces, claro, para mí un truco o una forma de lograr esto suena tan fácil y puede ser complejo al momento de practicarlo, ¿no? Pero es decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no. Y entonces que haya justamente esta congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas, van, ¿no? en sincronía y van acompañados. Exacto, y aquí hay una herramienta que ustedes la van a poder utilizar que me gusta mucho, que es el filtro de la realidad. ¿Cómo funciona el filtro de la realidad? Cada vez que una persona te pregunte para que le ayudes en algo, pregúntate tú, haz una pausa y pregúntate, ¿esto lo quiero realizar porque tengo la energía suficiente para hacerlo, porque me nace hacerlo, o porque me da miedo que esa persona se moleste conmigo si es que yo no lo hago? Si la respuesta es que tienes miedo, entonces claramente tu respuesta tiene que ser que no. ¿No? Entonces una buena forma con este filtro siempre de analizar antes de dar una respuesta. Así que aplíquenla. Porque claro, ser empáticos hoy en día es difícil a veces, ¿no? La sociedad, nuestro entorno, el mundo como el que estamos, a veces nos empuja a ser un poquito recelosos en ayudar a las otras personas. Se ve casos de internet donde una persona se cae o donde está con sus muletas y se le desamarra el zapato y nadie lo ayuda. La gente pasa y pasa y pasa y nadie lo ayuda. Y claro, no estamos diciendo que sean empáticos al 1000%, pero sí que no se pierda, que la rutina de tu día a día no empobrezca tu sentimiento de ayudar a las demás personas, ¿no? Que no pierdas ese brillo, esa energía, esa luz por la cual estamos vivos. Es difícil, a veces justo hablábamos antes de iniciar este podcast acerca de ello, ¿no? Que la vida a lo largo siempre te pone trabas, piedras, problemas, pero ahí está donde entra tu resiliencia, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? Sí. A mí me parece que buscar el equilibrio es importante, ¿no? Porque no estamos hablando de optar de un extremo o del otro. O sea, dar sin medida y ser hiperempático o estar en el rol de salvador todo el tiempo es desgastante y no es sano. Pero ser una persona egoísta, ¿no? Que solamente ve por su individualidad sin importarle los sentimientos del otro o faltando el respeto a los demás o con una indiferencia también ante el dolor de otros seres humanos, también es un desequilibrio. Entonces me parece que una forma de llevar una vida más sana, una vida más feliz también, es logrando compartir en la medida en la que uno puede hacerlo y también poniendo límites que sean sanos, ya sea en su área laboral, familiar y todas las áreas de su vida. Y a raíz de lo que tú has dicho, me gustaría saber su opinión. ¿Dónde le es más complicado poner límites? ¿En el trabajo? ¿Con la familia quizás? Porque ellos te conocen al 100%, entonces ahí como que a veces les es más difícil a las personas poner límites. ¿O con tu pareja? Con esa persona que estás compartiendo. Déjenos saber en los comentarios qué opinan
acerca de este tema indispensable. Y obviamente también queremos agradecerlos por habernos acompañado hoy día en nuestro tercer episodio ya de este podcast. Estamos súper contentas por todo lo que se viene también. Estamos armando algo muy espectacular para ustedes, para que siempre tengan herramientas prácticas para poder afrontar la vida y que siempre renueven esa energía escuchando todos nuestros mensajes. No se olviden que tienen que suscribirse para seguir apoyándonos, darle su like, comentar y compartirlo también con aquellas personas que quizás necesiten escuchar estos mensajes contundentes acerca de la vida. Y bueno, yo soy Antea. Yo soy Nicole. Y los esperamos en el próximo episodio. Chao, chao.